Dios le bendiga. Gracias por permitirnos compartir la palabra del Señor con usted en este día. Y el tema lo vamos a estar llevando a cabo ahí en Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 9. El tema lo estoy titulando Zaqueo y el Señor Jesús. Así que prepare su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y voy a dar lectura en la palabra del Señor. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros un relato de la historia de este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo quería saber quién es Jesús. Él quería saber quién era Jesús, aquel hombre que todo mundo estaba hablando de él ahí en Jerusalén y en todas partes. Y pues Zaqueo tenía ese deseo en su corazón. El Señor Jesucristo dice aquí que él estaba entrando en la ciudad de Jericó. La multitud se agolpaba donde quiera que iba el Señor Jesús. Ahí la multitud seguía al Señor Jesús, algunos solamente para ver lo que él estaba haciendo, otros por necesidad buscaban que el Señor Jesús los sanara o los liberara, o a ellos o a alguien de su familia. Muchos lo seguían solamente para criticarlo y buscar ocasión de estorbar a todo lo que él estaba haciendo. Otros le buscaban por una gran necesidad. Había multitudes de personas enfermas en todas partes. Aquellos que le pedían, le suplicaban que sanara a esa persona o a su familiar, el Señor Jesús, con todo el amor, iba y sanaba a aquellas personas. Otros, en sí no se podían acercar al Señor Jesús porque estaban postrados en cama, pero iba el familiar y pedía al Señor Jesús por aquel hijo, por aquella hija, por el esposo, la esposa, el hermano o el amigo, y el Señor Jesús declaraba sanidad. Aún a la distancia, el Señor Jesús declaraba sanidad y sucedía aquello que ellos estaban rogándole. Sucedían tantas cosas cuando el Señor Jesús pasaba por aquel lugar. Eso era lo que Zaqueo había escuchado, y ahora Zaqueo, él deseaba conocer a ese hombre, que se hablaban cosas grandes. Él quería ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? De hecho, si yo hubiese estado en el lugar de Zaqueo, también hubiera deseado ver a Cristo Jesús. Mis ojos no lo han visto de una manera física,
pero en mi corazón he podido ver al Señor Jesús cuando actúa en la vida mía, en la de mi familia o en la iglesia, y en verdad el Señor Jesús ha hecho que nos enamoremos de Él por todo lo que Él hace en nuestra vida. ¿Quién es ese hombre que estaba haciendo cambios? Tal vez esa pregunta surgió en el corazón de Zaqueo. Zaqueo, él comenzó a correr para ir hacia donde estaba el Señor Jesús, pero prácticamente era difícil para Zaqueo llegar hasta la orilla donde se encontraba Cristo Jesús. Dice aquí en el versículo 1 y 2 que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Aquellos que se encontraban en cierto lugar, sentados en un banco, donde todos tenían que ir a pagar los impuestos para Roma. Zaqueo era muy rico, dice ahí en el versículo 2, era jefe de los publicanos y rico. Así que a Zaqueo no le faltaba absolutamente nada, le sobraba. Pero dice ahí en el versículo 3 que él procuraba ver quién era Jesús. Y este es el punto especial que estamos viendo nosotros en ese momento. El corazón de Zaqueo quería saber quién era Jesús, porque él escuchaba tantas cosas de él. Zaqueo comienza a correr, pero era imposible atravesar aquella multitud, ya que con mucha facilidad lo podían empujar y no dejarlo entrar y llegar hasta donde estaba Cristo Jesús. Zaqueo era pequeño, dice ahí en el versículo 3, no podía llegar hasta donde estaba Jesús a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que eso le impedía llegar hasta donde estaba Cristo Jesús, ya que él era pequeño de estatura y pues tal vez era pequeño de estatura, pero era muy grande en la inteligencia, según vemos nosotros aquí, porque dice en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Él rápido se puso a pensar, ¿verdad? Y vio un árbol y dijo, por ahí va a pasar, yo voy a correr, me voy a subir al árbol y pues por ahí voy a ver yo quién es Jesús. Así que él tenía un gran deseo en su corazón. Y nosotros podemos ver ese gran deseo, porque si no hubiese un gran deseo en el corazón de Zaqueo, él no iba a hacer la ridiculez de subirse a un árbol, siendo un hombre adulto, un hombre rico. ¿Por qué tenía que subirse a un árbol para ver a otra persona? Pues él tenía ese gran deseo. Precisamente ese gran deseo del cual estamos hablando, que había en el corazón de Zaqueo, ese es el deseo que debemos tener todos nosotros para encontrarnos con Cristo Jesús todos los días. No importa cuál sea la situación, debemos correr nosotros para encontrarnos con Cristo Jesús. Tener ese gran deseo, eso es precisamente lo que carece todo el mundo, de ese deseo para encontrarse con el Señor. Por eso el mundo está en un caos, está en una decadencia, tanto espiritual como moralmente también está en una decadencia. Hay tantos robos, tantos homicidios, tanto desamor. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor prácticamente está muy lejos de esos corazones, o esos corazones están muy lejos de la verdad del Señor, muy lejos de la voluntad del Señor. Así que el deseo que tenía Zaqueo
eso es precisamente lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, pon un gran deseo en mi corazón. Dice el Salmo, mi carne te anhela como en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dice ese Salmo. Así que nosotros debemos anhelar la presencia del Señor en nuestro corazón. Eso es lo que estaba abundando en el corazón de Zaqueo, ese deseo de ver al Señor Jesucristo. Así que ese anhelo lo empujó a hacer cosas que tal vez están fuera de lo común, fuera de lo común. Un deseo fuerte, impetuoso, ¿verdad? Nos va a empujar a hacer cosas fuera de lo común para glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que hace falta hoy día en las iglesias. Que haya un gran deseo de encontrarse con el Señor todos los días, especialmente el día que el Señor está esperándole a usted para venir y alabarlo en su casa de oración. Muchos pueden decir, pues yo amo al Señor, yo creo en Dios, yo tengo temor de Dios, pero ahorita, como están las cosas, hay mucha gente que poco esfuerzo están haciendo para buscar a Dios en su casa de oración. Muchos se han quedado cómodos en casa en lugar de venir a buscar a Dios. No, es que la pandemia, no, es que por esto, no, es que por lo otro. Es que esa ya es una costumbre. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que el deseo de buscar a Dios, de honrar a Dios, de servir a Dios, nos debe empujar a hacer cosas más allá de lo que nuestra carne dice no lo hagas. ¿Para qué quedas en la ridiculez? ¿Para qué haces eso? ¿Estás bien así? No, es necesario. Nosotros debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Aquí, este hombre Zaqueo es un gran ejemplo para usted y para mí. Así que Zaqueo corrió, subió a un árbol, tal vez hasta le fue difícil subir al árbol, pero él dijo, no me importa, yo como quiera voy a subir a ese árbol porque necesito ver quién es Jesús. Cuando él estaba ahí en el árbol, tal vez ya estaba ahí abrazado de alguna rama para no caerse y tal vez dijo, de aquí puedo ver, aquí va a pasar, ¿para qué me voy a desesperar? Voy a tomar paciencia y voy a esperar para que el Señor Jesús, que todo mundo habla, pase por este lugar. Cuando Zaqueo estaba ahí, no se imaginaba que él estaba en la lista que tenía Cristo Jesús. Cristo Jesús había hecho tantos milagros, como lo mencioné al principio, y Zaqueo no se imaginaba que ese día él era una de las personas que estaba en primera lista para hacer un milagro en su corazón, en su alma. Cristo Jesús ya sabía que Zaqueo quería verlo. Cristo Jesús ya sabía que Zaqueo se iba a subir a un árbol que estaba allá enfrente y Cristo Jesús ya se estaba dirigiendo para donde estaba ese árbol y Cristo Jesús ya estaba listo para hacer un cambio, un milagro en el corazón de Zaqueo. Así que cuando el Señor Jesús llega ahí a la orilla de ese árbol, dice ahí en el versículo 5, fíjese lo que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, fíjese nada más, Cristo Jesús levantó su mirada, mirando hacia arriba, le vio.
y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué sorpresa se llevó Zaqueo cuando el Señor Jesucristo le dice eso. Zaqueo solamente quería ver a la distancia, quería ver a Jesús. En su corazón él no estaba pidiendo más, solamente con que yo lo vea, eso es suficiente para mí. Él quería ver a aquel hombre que estaba haciendo maravillas en la vida de tantas personas. Tal vez Zaqueo en su corazón anhelaba que con solamente verlo a la distancia, su corazón fuese lleno de la presencia del Señor, fuese lleno de esa paz, de ese gozo, de esa alegría que había ahí en la presencia de aquel hombre maravilloso. Así que Zaqueo, cuando escucha esto, dice en el versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjese nada más, solamente con esa noticia que le da el Señor Jesús, Zaqueo desciende del árbol, tal vez en un segundo hasta brincó y rápido bajó de aquel árbol, pero dice que él estaba gozoso porque el Señor Jesús le dijo: voy a ir a tu casa y me voy a quedar contigo. Es más, voy a comer contigo. Cuando vemos esto, ¿verdad? De que se va a quedar en su casa, prácticamente la costumbre judía es que el dueño de la casa debería recibir al anfitrión con todos los cuidados debidos. Acercar agua para lavarle los pies, secarle los pies y ponerle ahí unas sandalias para que descansara ahí en la casa, darle un lugar cómodo, ¿verdad? Para hospedarlo y darle una invitación para que comiese un manjar ahí con él. Dice el Salmo 23 que el Señor mismo así es como nos recibe a nosotros. Dice el Salmo 23: tú preparas la mesa delante de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa esté rebosando. Así que en este caso, Zaqueo, ahora él tenía la oportunidad de recibir a Cristo Jesús de esa manera, darle la mejor atención en su casa. Zaqueo, él descendió del árbol con un corazón lleno de gozo y de alegría, y solamente porque Cristo Jesús le dijo: voy a ir a tu casa. Así que él lo recibió, dice ahí, le recibió en casa gozoso. Precisamente eso, ahí es donde inició el milagro del Señor Jesucristo en la vida de Zaqueo. Usted quiere que el Señor haga un milagro en la vida de usted. Precisamente nosotros debemos anhelar la presencia del Señor en nuestro corazón y debemos recibirlo con un gozo grande en nuestro corazón, decirle: Señor Jesús, ven, entra en mi vida, Señor. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lo he repetido tantas veces si es posible, lo voy a estar diciendo en cada mensaje, porque esa es la clave para que la vida de usted, la mía y la de cualquier persona sea renovada, sea transformada, para que la vida de usted sea victoriosa en todo tiempo, en cualquier situación. Ahí es donde nosotros obtenemos la victoria, cuando decimos: Señor Jesús, ven. Tú eres
eres bienvenido a mi corazón, a mi hogar, a mi casa, a mi familia. Señor Jesús, siéntate en la mesa, recibe el lugar principal de honor, Señor. Ahí está la clave. Cómo usted va a ser renovado, va a ser transformado, va a ser bendecido. Cómo usted va a ver continuamente el milagro o los milagros del Señor en la vida de usted, en la familia de usted, en su negocio, en su casa, en su hogar, en todo, absolutamente todo lo que usted tiene. El Señor le va a bendecir, le va a guardar, le va a proteger, le va todo, absolutamente todo viene de la mano de Él. Así que esto, la vida de Zaqueo, es un gran ejemplo de cómo él anheló recibir un milagro solamente al ver a Cristo Jesús. Y sin embargo, el milagro es que el Señor Jesús fue a su casa porque él vio el corazón de Zaqueo. Permítale al Señor ver el corazón de usted. Dice la palabra del Señor que Él escudriña la mente y los corazones de nosotros, de usted, de todas las personas. Así que el Señor Jesús llama a Zaqueo y le dice: desciende de ahí, Zaqueo, porque hoy voy a estar contigo. Así que Zaqueo, pues tal vez se sorprendió bastante. Me hubiese gustado ver el rostro de Zaqueo y no solamente Zaqueo, tal vez hasta yo hubiese estado sorprendido. Aunque Zaqueo fue juzgado por los demás, Zaqueo no le importó absolutamente nada. Fíjese nada más en el versículo 7. Los demás estaban juzgando a Zaqueo. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era un hombre pecador. Todo mundo así lo juzgaba, que era un hombre pecador. ¿Por qué? Porque Zaqueo era el cobrador de impuestos. Fíjese nada más, era un cobrador de impuestos y pues él robaba. Era muy fácil para Zaqueo robar. Cobraba los impuestos que pedía Roma, pero también les decía que le trajeran un poco más y ya él ponía la otra cantidad, y de esa manera él se iba enriqueciendo, ¿verdad?, con irle sacando a todas las personas un poco más de dinero. Zaqueo conoció al Señor. Ahí estuvo el milagro grande que hubo, ¿verdad? Y lo conoció como el Señor omnisciente y todopoderoso. Porque el Señor, ahí nos podemos dar cuenta que Él sí conocía a Zaqueo. Zaqueo no lo conocía a Él, quería conocerlo. Zaqueo quería conocerlo porque dice que precisamente por eso se subió al árbol, porque él quería conocer, procuraba ver quién era Jesús. Mas sin embargo vemos nosotros que Jesús, el Señor, le dice: Zaqueo, desciende de ahí. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que me conoce por nombre si yo ni siquiera lo he conocido jamás? Fíjense nada más, Zaqueo ahí conoció al omnisciente Señor, que conoce absolutamente todo. Conoce nuestro nombre, Él conoce, Él sabe quién es usted, Él sabe cómo vive, Él sabe lo que usted hace y aún lo que no hace, absolutamente todo. Él conoce todo de nosotros. Y así fue como Zaqueo se encontró con el Señor omnisciente y todopoderoso. Así que vemos nosotros que ahí comienza el Señor a manifestar a Zaqueo que Él sí lo conocía. Él sabía lo que había en su corazón, Él sabía qué es lo que Zaqueo necesitaba en su vida, en su corazón,
Zaqueo sentía un vacío. Créame que Zaqueo sentía un vacío, no tenía un gozo que llenara su corazón. Precisamente cuando el Señor le dice, yo voy a ir a tu casa, fue para darle ese gozo. En ese mismo instante el Señor puso el gozo en el corazón de Zaqueo, que a Zaqueo le hacía falta ese gozo. Fue un Zaqueo transformado, fíjese nada más. Ahí vemos nosotros que el Señor transformó a Zaqueo, de un Zaqueo que era pecador, ladrón, mentiroso y en fin, tantas cosas que nosotros podríamos decir. Era un ladrón con licencia porque él podía estar cobrando los impuestos y él podía aumentar aún la cantidad de impuestos para sacar provecho. Era un hombre rico materialmente, era rico, pero era un hombre pobre espiritualmente y moralmente delante de Dios. Esa era unas características de Zaqueo antes de conocer al Señor. Zaqueo, tal vez a él no le importaba sacarle el dinero a aquel hombre de padre de familia, si era todo lo que tenía para darle de comer a su familia. Pero ahí, al encontrarse con Cristo Jesús, todas esas características malas de pecado fueron puestas a un lado. Y Zaqueo renuncia a esa manera pecaminosa de vivir. Todos lo veían como un hombre pecador, según el versículo 7. Su vida estaba reducida a una vida espiritualmente y moralmente miserable. Aunque era rico, era un miserable por cómo vivía él. A los publicanos los consideraban traidores, los judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos, pero les cobraban los impuestos a los mismos judíos por Roma. Así que por eso los consideraban traidores. El corazón de Zaqueo estaba vacío e insatisfecho de toda esa manera de vivir, la cual Zaqueo pues acostumbraba en su diario vivir. El dinero y la riqueza que él poseía no satisfacía absolutamente para nada en su interior. Nada. Créame que hay personas que ahorita pueden tener mucho dinero, pero tienen miedo a todo. No duermen en la noche, tienen miedo de que los vayan a robar, tienen miedo de que algo suceda. No viven en paz. Hay otras personas que han tenido sus riquezas por su trabajo y están tan en paz como cualquier otra persona, pero hay muchos que tienen una riqueza, mala vida y pues tienen miedo. Si usted es una persona que vive así de esa manera, el único que puede darle la paz en su corazón se llama Jesucristo, se llama Jesús de Nazaret. Él le ama tanto como me ama a mí. Él ama a cualquier persona, a todas las personas, no importa quién haya sido en el pasado o quién sea ahorita en el presente. Lo único que importa para el Señor Jesús es que usted desee tener un encuentro con Él. Lo único que importa para Él es que usted anhele con todo su corazón renunciar a su vida que normalmente ha llevado y dejar que Él transforme su vida, así como lo hizo con Zaqueo. También lo quiere hacer con usted. Zaqueo buscaba un cambio en su vida, aun cuando no entendía qué era lo que él necesitaba. Tal vez usted no sabe lo que usted siente en su interior. Siente un vacío, siente una soledad, siente que a todo mundo lo traiciona, se siente que no lo ama absolutamente nada.
aún el dinero no puede llenar ese vacío que usted siente en su corazón, pues déjeme decirle que el Señor Jesús no está buscando que nosotros seamos personas acaudaladas para amarnos. Él murió por todos de igual manera en la cruz del Calvario. Él nos ama a todos por igual. Y lo más valioso para Él es el corazón que desea tener un encuentro con Él. Zaqueo veía que muchas personas eran transformadas en un instante, en un momento. Él escuchó que había ciegos y tal vez en ese momento también lo vio, que había ciegos que recuperaron la vista cuando el Señor iba y los tocaba y los bendecía. Él vio que los cojos de un brinco quedaban completamente sanos cuando el Señor los tocaba o les daba la palabra de sanidad. Él vio que los leprosos eran lavados, eran limpios de la lepra cuando se estaba pudriendo su carne, y pues tantas cosas que oyó, y tal vez después de eso vio lo que sucedía, y pues él también deseó ese milagro en su vida. El Señor Jesús liberaba a muchos endemoniados que habían sido esclavizados por los mismos demonios, y tanto eran torturados ellos como la familia que veía lo que ellos estaban viviendo. Y pues muchas de las veces, aunque una persona no tenga una manifestación demoníaca de esa manera, son torturados en su corazón, torturados en sus pensamientos, en su diario vivir, por tantos problemas, por tantas situaciones, por el adulterio, la infidelidad, por tantas cosas que suceden en la vida. Pues déjeme decirle que no importa cuál sea la situación que esté viviendo la persona, el Señor Jesús vino a dar libertad. Él vino a dar libertad a todos. Zaqueo estaba preso por la conciencia, por el pecado de robar, de quitar el pan de la boca a aquellas familias que nada más tenían ese dinero para alimentarse, y pues todo eso caía en la conciencia de Zaqueo. Y él vino a ser libre, y el Señor hizo grandes cambios en el corazón de Zaqueo. Ahí fue donde el Señor le dio el milagro a Zaqueo, que tal vez Zaqueo ni siquiera se imaginaba de qué manera él podía ser libre o sano o bendecido. De esta manera vemos nosotros que el corazón de Zaqueo fue transformado. Cuando el Señor le dice: baja de ahí porque voy a ir a tu casa, me voy a quedar ahí contigo, él lo recibió gozoso. Aceptó al Señor en su casa. Fíjese nada más cómo el corazón de Zaqueo comenzó a tener esos cambios. Le dio con todo su corazón lo mejor que él tenía en casa, pero asimismo le dio su corazón. No solamente lo invitó que comiera con él en casa, no solamente lo hospedó, sino que rindió su corazón. Lo más importante para el Señor Jesús es que Zaqueo le dio su corazón al Señor en ese momento. Fíjese nada más, ¿por qué? Versículo 8. Vea usted cómo Zaqueo le dio el corazón al Señor inmediatamente ahí en casa. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Note usted cómo le está nombrando Señor. Lo reconoce como Señor. No le dice maestro, no, le dice Señor. Lo está reconociendo como su Señor. Y precisamente le dice: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, fíjese bien, la conciencia de Zaqueo. Él sabía que había defraudado a muchas personas y él estaba renunciando a ese pecado que él había cometido y lo confiesa delante del Señor. Y dice, si a alguien he defraudado, si a alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué dice que 4 veces más? Porque eso era la ley que Dios demandaba en la ley de Moisés. Zaqueo conocía esa ley y Zaqueo está diciendo, Señor, yo me someto a lo que tengo que hacer, a la voluntad de Dios Padre, me someto, Señor. Mi corazón lo has cambiado. Ahí fue donde el Señor Jesús vio el corazón de Zaqueo, escudriñó el corazón de Zaqueo, aquel corazón sucio, lleno de pecado, lleno de avaricia, de amargura y de tantas cosas. Ahora estaba siendo libre por la presencia de Cristo Jesús. Y dice ahí en el versículo 9, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Note usted que el Señor Jesús había mencionado que los que si eran hijos de Abraham, las cosas de Dios harían. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Las cosas que le agradan a Dios, por cuanto es un hijo de Abraham. Ahí vemos nosotros que al Señor Jesús le agradó a lo que ahora Zaqueo estaba declarando cómo él quería vivir de ahí en adelante. El pasado, renuncio a ese pasado, pero ahora, Señor, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el milagro de la presencia del Señor Jesús en un corazón que lo deja entrar. Para que nosotros hagamos la voluntad del Señor, necesitamos decir al Señor Jesús, ven a mi corazón, Señor. Yo renuncio a mi pecado. Enséñame cuáles son tus caminos. Esto es precisamente lo que sucedió en el corazón de Zaqueo. Si usted quiere vivir en victoria y bendecido, libre, lleno de gozo, lleno de la plenitud del Señor, de alegría, en victoria espiritual, victoria moralmente, en una victoria, en una satisfacción en su corazón, en su interior, precisamente necesita decirle al Señor Jesús, Señor, entra en mi corazón, ven a comer conmigo, Señor, y permíteme comer contigo. Eso fue lo que sucedió en la vida de Zaqueo. Anhelar ver la presencia del Señor cerca de él. Pero no estuvo cerca solamente, sino que estuvo en su interior, en su corazón, en su deseo, en su alma, en su espíritu. Y el Señor cambió la vida de Zaqueo. Siendo un hombre de baja estatura, ahora en el corazón del Señor es un gran hombre renovado y transformado que está en la eternidad en la presencia del Señor, alabándolo y adorándolo en espíritu y en verdad. El Señor de esa manera quiere bendecirle a usted. Si usted dice, yo quiero que mi vida sea renovada y transformada, diga estas palabras delante del Señor Jesús. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. No te he agradado, Señor, de la manera que he vivido, pero renuncio a todos mis pecados. Yo te invito que entres en mi corazón, que tomes el control total de mi vida. Señor, transfórmame, que de aquí en adelante, Señor, yo viva conforme a tu voluntad perfecta, conforme a tu palabra. Pon el anhelo
en mi corazón y en mi alma para adorarte con todo mi ser y obedecerte, Señor, en todo lo que tú demandes de mi vida. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Dame el gozo en mi corazón y en mi alma. Señor, permíteme amar a los demás, aun cuando los demás no saben o no entienden, Señor, absolutamente nada. Permíteme amarlos aun cuando me ofenden. Y permíteme, Señor, verles en la bendición, también que sean renovados y transformados por ti y para ti, como lo haces en mi vida. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso, te lo ruego. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ricamente y que su vida sea transformada como el Señor así lo desea. Dios le bendiga a usted y a su familia.